Jaime está siendo buscado aquí en Buenos Aires, en Córdoba, en la Argentina en general, pero también hubo un pedido a Interpol para tratar de determinar si Jaime se fue del país, si está oculto en Brasil o en algún otro lado. Lo cierto es que Jaime hoy es el hombre más buscado. Manuel Garrido, Juan Carlos Morán, los dos investigaron, denunciaron a Jaime. Garrido, usted fue fiscal de investigaciones administrativas. ¿Qué le siguió usted a Ricardo Jaime? ¿Por qué lo investigó y lo denunció? Bueno, una de las causas que promovimos desde la Fiscalía fue esta por la cual ahora lo están buscando. Concretamente, a partir de otras investigaciones que teníamos, desarrollamos una verificación sobre lo que nos pareció un subsidio que tenía sobreprecios. Esta obra originalmente estaba prevista por 4 millones, terminó aprobándose por 8 millones. Después se redujo un poco el monto para evitar la intervención de los órganos de control. El subsidio se pide y se concede en un solo día. La obra finalmente, el dinero que termina en manos de quienes llevan a cabo, supuestamente llevan a cabo la obra, es mucho menor que el que se desembolsa. En el medio está Pedraza. Bueno, son todas las cosas que corrobora el juez en el auto de procesamiento, con una peritación contable que habla de un perjuicio para el Estado de al menos 2.500.000 pesos. Al menos porque la obra esta, digamos, lo interesante acá es que en el último informe que acompañó el jefe de gabinete al Congreso, al Senado, hay dos informes contradictorios. Un certificado que dice que la obra se hizo y un informe que dice que la obra no se pudo hacer. A ver, pero no es tan difícil porque estamos hablando de la extensión de vía entre Tucumán y Concepción. Si usted va, comprueba si está la vía. Sí. Era de rehabilitación de ramal Concepción-Tucumán, sí. Y según dicen los vecinos de Tucumán, nunca se realizó. Este fue uno, digamos, el caso este es uno de los que nosotros promovimos. Espera, antes de seguir, ¿no se justifica de ninguna manera 2 millones de pesos más en esa obra? No. ¿Y lo autorizó Jaime directamente? Lo autorizó Jaime directamente, además por el monto, era algo que podía autorizar directamente él, sin tener que pasar por el ministro. Y bueno, es lo que verifica el juez en este auto de procesamiento. O sea, al menos hay un perjuicio de 2.500.000 pesos en una, digamos, a través de una maniobra que claramente estuvo destinada a entregar el dinero a Belgrano Cargas sin tener una clara, aplicación a esta obra que en principio había sido evaluada en un monto sensiblemente inferior a este monto de 8 millones de pesos. Ahora, usted nos decía que también hizo otra investigación sobre Jaime. Bueno, nosotros, varias de las que ustedes mencionó ahí, concretamente nosotros lo investigamos y promovimos una causa por sobreprecios en las reparaciones de vagones, y bueno, y la de las dádivas, que también dio lugar a que luego se hiciera comprar un avión. No sé si usted recuerda que en ese momento la Fiscalía investigó las coimas que él recibía a través de estos vuelos en aviones privados para viajes de todo tipo, viajes de placer, vacaciones, y nosotros pudimos verificar con los libros de Cirigliano, a la sazón el responsable de las concesiones de ferrocarriles que después terminaron con la tragedia de Once, pudimos verificar con los libros de las distintas empresas de Cirigliano que Cirigliano le pagaba los viajes que realizaba a Jaime. Como la Fiscalía empezó a investigarlo, después se hizo comprar un avión, porque ya no podía aparecer, no soportaba viajar en aviones de línea. Eso también es otra de las cosas que se ha conocido en estos días, que, digamos, vinculada con lo que se decía recién de los bolsos de dinero. Hay un episodio certificado con unas actas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en donde él se negó a que se le revisara antes de subir a un avión de línea, y pese a eso, la Policía de Seguridad Aeroportuaria dispuso revisar lo que llevaba y llevaba fajos de billetes que había querido ocultar. Bueno, claramente, por un lado, su impopularidad, por otro lado, digamos, lo que llevaba en estos viajes hacía que viajara o tratara de viajar en aviones privados, y cuando no pudo hacerlo más porque la Fiscalía le pisaba los talones verificando qué vuelos era lo que realizaba, termina haciéndose comprar un avión privado, y eso dio lugar a otra de las causas que tiene abiertas. Juan Carlos Morán, usted también lo investigó de arriba abajo a Jaime. Sí. ¿A qué conclusión llegó? La verdad es que, bueno, yo repasaba recién algunas de las causas que existieron en Fiscalía de Investigaciones Administrativas, también estuvieron en Comodoro Pi. En mi caso estuve trabajando en 14 causas judiciales, varias de las que usted nombró. Jaime, siempre lo dijimos, era Néstor Kirchner.
y Jaime era un eslabón estratégico de una cadena de corrupción mucho más amplia. Nosotros en el 2008, junto a Carrió, denunciamos por la presunta asociación ilícita, es una causa que está abierta en el juzgado de Ercolini, y allí planteábamos claramente que el entramado de corrupción era en transporte, en obra pública y en energía, con sobreprecios que siempre rondaban en el 40, 50, 100%, y además se quedaban con las empresas estratégicas, fundamentalmente en el área de energía. Y además daban concesiones prácticamente a perpetuidad. En la Argentina hay concesiones dadas por Néstor Kirchner hasta el 2088, a algunas empresas amigas. Por lo tanto, está claro que Jaime era Néstor Kirchner, que se tiene que hacer responsable el gobierno y que en este momento, si Jaime no está preso, es por complicidad del gobierno o por inoperancia. Ahora, usted recién mencionó transporte, mencionó energía y otro punto más, todo del área de planificación de Julio De Vido. Exacto, para nosotros está claro que siempre las áreas sensibles, las que manejaban dinero, iban a parar al Ministerio de Planificación de Julio De Vido. Esta historia que cuenta Arnold de las personas de confianza, está claro que cuando llega Néstor Kirchner al gobierno nacional, pone a Jaime, pone a De Vido, a Cameron, a los históricos pingüinos de Santa Cruz, los pone en las áreas que tenían que manejar mucho dinero. Ahora, ¿qué es lo que más se prestó a la corrupción que se denuncia? ¿Los subsidios o los sobreprecios? Bueno, lo que pasa es que en este caso particular los sobreprecios se dan a través de un subsidio. O sea, la Secretaría de Transportes daba un subsidio a Belgrano Cargas y eso se aplicaba a una obra que estaba sobrevaluada. O sea que hay una combinación de todas esas cosas. Para que usted tenga una idea de la magnitud del presupuesto que manejaba, Jaime manejó aproximadamente un presupuesto de 25.000 millones en subsidios. O sea, solamente en subsidios manejó un presupuesto en los años en los que estuvo de 25.000 millones de pesos. O sea que, digamos, tengan en cuenta la existencia de retornos, el pago de sobreprecios, las coimas que a la vez recibía, la vista gorda en la supervisión de los contratos y de las prestaciones que tenían que hacer los concesionarios. Bueno, la verdad es que las modalidades y la variedad de mecanismos a través de los cuales se daban estos fenómenos de corrupción es amplísimo. Ahora, y la lentitud de la justicia. Nosotros, en la causa que precisamente vos avanzaste de la Fiscalía del Belgrano Cargas, esta por la que está yendo preso, aportamos en el 2010, junto al diputado Piemonte y la diputada Carrió, aportamos facturas truchas que escondían gastos de consultoría de empresas, instalaciones y servicios, DAFRE, Sociedad Anónima, que eran empresas que no existían y que le facturaba el Belgrano Cargas, claramente escondiendo lo que seguramente terminaban siendo los retornos que iban a los bolsillos de Jaime. Bueno, nosotros cuando hicimos las denuncias que hicimos, poníamos las denuncias y las pruebas las pusimos siempre en conocimiento, no solamente de la justicia, sino del titular del Poder Ejecutivo, en este caso de la presidenta. O sea que las pruebas que nosotros acompañamos no era que las presentábamos nada más en la justicia, sino que estaban a disposición del Poder Ejecutivo. ¿Y qué decían desde el gobierno? No, digamos, no hacían nada. Digamos, lo que correspondía era que lo removieran y sin embargo a Jaime lo mantuvieron hasta después de las elecciones del año 2009, cuando ya el costo político de mantenerlo en el cargo luego de la derrota electoral era insoportable. O sea que en realidad la decisión de removerlo no obedeció a la comprobación de los delitos que había cometido, a los fenómenos de corrupción de los cuales era protagonista, sino concretamente del costo político en mantenerlo luego y que digamos, de alguna manera se le atribuyó o fue uno de los chivos expiatorios de la derrota electoral del año 2009. Ahora, lo que pasa es que Jaime era el recaudador de la campaña. En los 2.500 mails que se descubren en las computadoras de Manuel Vázquez, para que la gente recuerde, Manuel Vázquez era el asesor número 1 y posible testaferro de Ricardo Jaime, y era un lobista que le habían dado como misión pedir plata para la campaña 2005 y 2007 para financiar la elección de Cristina senadora y de Cristina presidente. Y en esos mails claramente hablan de que la plata venía y el que la exigía era el número 1, era el propio Néstor Kirchner por lo cara que salía esa campaña del 2005 y 2007. Por eso es que Jaime, 2 años, sigue siendo secretario de Transporte aún en la gestión de Cristina Kirchner. Ahora, ¿con Jaime se terminó esto o el tema de sobreprecio, del supuesto pago de coimas o vueltos, sigue manteniéndose en la obra pública? Bueno, digamos, el problema que tenemos ahora es que no hay órganos de control
que puedan desarrollar una labor eficaz y detecten estos casos de corrupción. De hecho, una de las cosas que también hay que atribuirle a este gobierno es el desmantelamiento de los órganos de control. Paso a paso han ido liquidando o neutralizando los distintos órganos de control. Entonces, hechos de corrupción, ¿cómo no va a dejar de haber? O sea, la verdad que seríamos muy torpes en atribuirle solamente la corrupción al chivo expiatorio, acá al señor Jaime, que está escondido, amparado por la negligencia del gobierno o la complicidad en buscarlo o en hallarlo. En realidad, la corrupción obedece a una estructura y el problema que existe hoy en día es que los órganos que deberían detectar estos casos de corrupción están desmantelados, neutralizados, y seguramente hay muchos casos de corrupción que lamentablemente no son detectados por el radar de los órganos de control. Ahora, Morán, hablamos de los funcionarios, pero acá hay una complicidad de los empresarios también. Absolutamente. Digamos, ¿qué sectores del empresariado han sido cómplices de estas maniobras de Ricardo Jaime o de quien fuera en el área de obras públicas? Yo creo que evidentemente gran parte de los empresarios que contrataron obra pública, acá cuando nosotros hablamos del patrimonialismo corrupto, hay empresas que están sospechadas siempre de sobrefacturación. Electroingeniería, Cristóbal López. Por otro lado, son empresas que crecieron a la par del gobierno de Néstor Kirchner y se diversificaron, tienen rutas, hacen obra pública, tienen el tema energético, tienen el tema transporte. O sea, ha habido una estrategia de expansión, por eso es que muchas veces se sospecha si esas empresas son reales o si parte de esas empresas son de los mismos funcionarios. Morán Garrido, gracias por haber estado esta noche en A Dos Voces. Nosotros hacemos la pausa mientras lo siguen buscando a Ricardo Jaime.